Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1, donde vamos a hablar de toda la actualidad, vamos a hablar de todas las novedades que vamos a vivir en este Gran Premio de Gran Bretaña. Las novedades en los neumáticos, crucial no solo para este circuito, sino para el resto. Novedades en Aston Martin, en Ferrari, Mercedes, McLaren, muchísimas más noticias que tenemos que hablar al respecto sobre este Gran Premio de Silverstone y de más adelante. Así que no voy a entretener más porque de verdad va a ser un vídeo muy largo. Tenéis en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar y primero tenemos que dar comienzo por el cambio más importante para este fin de semana y no solo para este fin de semana sino para el devenir de la temporada que nos queda, porque recordemos que Pirelli va a introducir unos cambios en los neumáticos, eso ya lo hemos estado informando, ya se informó en el momento en el que salió esa noticia. Es una noticia crucial porque podría cambiarlo absolutamente todo. Están insinuando que a lo mejor no hay ciertos cambios, pero veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Hasta que no se llegue a probar en pista con la igualdad de neumáticos, que todos sepamos qué neumáticos lleva cada uno, que todos los equipos vayan al máximo intentando sacar el máximo potencial de esos neumáticos y no se ponga en pista, no lo podremos saber. Aunque aún así las informaciones que están saliendo es como os estoy diciendo, que estos neumáticos más reforzados podrían ayudar sobre todo a dos equipos y en especial esos dos equipos, según ha informado Fórmula.1, un medio italiano que con el tema de mejoras suele acertar bastante, ha dicho que esto podría beneficiar a Ferrari y a Aston Martin, sobre todo porque va a reforzar la parte delantera, los neumáticos delanteros, y les debería de ayudar en términos de degradación, que sabemos que Aston Martin aún así es muy bueno en degradación, mucho mejor que Ferrari, pero debería de conseguir ayudarles en esto y deberían de ser los dos equipos más beneficiados. El tema del cambio de los neumáticos no es tan sencillo como simplemente hacer un análisis, decir, son más duros, menos degradación, Ferrari empieza a mejorar, Red Bull a lo mejor pierde esa ventaja. No funciona así. Ha habido en ocasiones en las que ha habido cambios en cuanto a los neumáticos y cambia completamente el funcionamiento de un monoplaza. Son más duros. ¿Hay menos degradación? Pues debería de haber menos degradación, pero al ser más duros cambia el comportamiento del coche porque los neumáticos es lo que tiene en contacto el monoplaza y todo lo que tiene que ver con el monoplaza con el asfalto. Es una de las partes más importantes, claro, porque si los neumáticos te los cambian, es como cambiar, imaginaros, os lo pongo en términos de fútbol, es como cambiar el campo. Es como de repente en mitad de una temporada decir que el Santiago Bernabéu pasa a ser de tierra en vez de césped. Es cambiarlo completamente todo. ¿Puede ser que los rendimientos sean igual? Perfectamente, porque puede ser que todos más o menos se adapten y los rendimientos sean más o menos igual. Como puede ser que ahora, voy a poneros un ejemplo, Williams pasa a estar en la zona alta, pues bueno, sería bastante extremo, pero desde luego que puede cambiar ciertas cosas. ¿Puede ser que pierda Red Bull la ventaja? Puede serlo perfectamente. ¿Puede que tenga más ventaja un Red Bull? Perfectamente también. En la temporada 2013, por ejemplo, estaba bastante igualada. Cambiaron los neumáticos justo también en el Gran Premio de Gran Bretaña y Red Bull tuvo un dominio aplastante. Quedaron 11 carreras y de esas 11 carreras, 10 las ganó Sebastian Vettel. Una la ganó Lewis Hamilton en aquella ocasión. Eso ocurrió en la temporada 2013, cambio de neumáticos en Silverstone. Casualmente en 2021 también hubo cambio de neumáticos en Silverstone y en 2021 Red Bull tenía el coche más rápido en ese momento y lo cambiaron y pasó a tenerlo Mercedes. Aún así luego al final Verstappen acabó ganando el título porque estuvieron bastante igualados, pero pasó a tener Mercedes un mejor monoplaza porque tenían mejor comportamiento con esos neumáticos. Veremos cómo ocurre esto. La información que hay, como digo, pues podría llegar a beneficiar el rendimiento de Ferrari y Aston Martin. Lo vamos a coger con pinzas. Yo sobre todo, lo he dicho en muchas ocasiones, lo vamos a vivir este fin de semana, lo vamos a poder comprobar y los vamos a tener estos neumáticos hasta final de temporada. Yo siempre lo he dicho que a mí me parece que es una manera de que a lo mejor pueden estar intentando, aunque no lo estén diciendo, frenar a Red Bull. Puede ser simplemente por frenar a Red Bull y a mí no me gusta. Es decir, no me gusta el dominio que tiene Red Bull porque no estamos viendo batalla, pero es una forma artificial de intentar frenarles. Eso es lo que yo creo con este cambio de neumáticos, que veremos cómo funcionará al final cuando lleguen a probarse en pista. Así que hasta que ya lleguemos al viernes y podamos ver un poco el comportamiento, quizá el sábado ya en los rendimientos reales en clasificación, aunque a lo mejor llueve, así que ya si no, hasta el domingo no podremos sacar todas las conclusiones. El lunes que viene sacaremos conclusiones sobre estos nuevos neumáticos, pero es algo que lo puede cambiar absolutamente todo. Ese es un cambio que no va a tener que ver con respecto a los equipos, sino que al final no tiene nada que ver ellos, es al final un cambio que les han impuesto y es un cambio que vamos a vivir por parte de todos, por parte de las mejoras. Vamos a dar comienzo porque hay muchas mejoras, hay muchos equipos que traen actualizaciones y vamos a empezar por el tema de Aston Martin.
¿Por qué hay equipos que traen actualizaciones? Bueno, pues al final este es el gran premio de casa de muchos equipos, de hasta 6 equipos en la parrilla actualmente, y sobre todo lo es de Aston Martin, porque Aston Martin está a escasos metros del circuito, están asentados en Silverstone, es que están enfrente literalmente. Entonces, al respecto sobre las mejoras de Gran Bretaña son un paquete de mejoras que ya nos avisaron por parte de Aston Martin, dijeron que iban a traer mejoras en casi todos los circuitos, es decir, por ejemplo en Austria no han traído, porque trajeron un gran paquete de mejoras en Canadá, pero en carreras anteriores como en España sí que habían traído. En Canadá es que fue un paso más por delante. Eso es lo que ya nos estuvieron diciendo. Y más o menos en casi cada circuito nos van a traer actualizaciones. También nos llegaron a mencionar por parte de Aston Martin, y esto viene desde muy atrás, viene desde abril y por el estilo, nos llegaron a decir, aparte de las de Canadá, habrá grandes mejoras en el Gran Premio de Gran Bretaña. Bueno, pues Antonio Lobato ha estado hablando, el Antonio Lobato, el periodista de Fórmula 1 en España, ha estado hablando al respecto sobre las mejoras de Aston Martin. Ha confirmado que vienen estas mejoras, que lo habían confirmado ya el propio equipo, y ha estado hablando al respecto sobre estas actualizaciones. Ha comentado que no tiene exactamente la información de dónde son las mejoras, porque no se lo han querido decir todavía, pero que sobre todo lo que le han comentado es que no es un gran paquete de mejoras al estilo de Canadá, en sentido de que en Canadá fue un cambio bastante grande, un cambio que además era bastante visual. En este caso no va a ser tan visual y sobre todo es una continuación a las mejoras de Canadá. Eso es lo que ha estado comentando Antonio Lobato. Es más, esa actualización del Gran Premio de Canadá, sí que en el Gran Premio de Canadá tuvieron un paquete enorme y no fueron el equipo que más mejoras introdujo, porque era Williams, que Williams trajo... Bueno, cambió radicalmente el monoplaza prácticamente. El segundo equipo que más mejoras llevó fue el equipo Aston Martin, y este circuito, pues bueno, son grandes mejoras. Son más mejoras en teoría de las que lo serán, por ejemplo, os voy a poner un caso, Hungría, que a lo mejor si lo que están diciendo no es intención de ir carrera tras carrera mejorando, pues en Hungría a lo mejor traen alguna actualización. En el caso de Gran Bretaña no va a ser al nivel de Canadá, pero va a ser mayor que al nivel de lo que puede ser en Hungría o lo que puede ser en Spa, cuando decidan seguir trayendo esas mejoras casi cada carrera para seguir desarrollándolo. Sobre todo es intentar aumentar un poco más ese rendimiento que ya tuvieron en Canadá, que en Canadá fue bastante bueno, consiguieron unos rendimientos bastante prometedores, y esto, pues como digo, es lo que ha estado comentando Antonio Lobato. Os diría de dónde son estas mejoras, pero es que es bastante curioso porque estas actualizaciones que trae Aston Martin no hay información al respecto sobre dónde es exactamente. Siempre al final se acaba filtrando, en este caso Aston Martin, que se acaba filtrando, sobre todo lo suelen filtrar Automotor Un Sport, o si no, a lo mejor Fórmula.1, lo suelen acabar filtrando. En este caso lo han llevado bastante en secreto, bastante bien por su parte, porque es lo que intentan siempre, pero se acaba sabiendo. En este caso sí lo que lo han conseguido llevar en secreto, así que no sabemos exactamente dónde será, pero será como eso, esa intención de actualización, quizás un poco más en los alerones como ya llevaron en el Gran Premio de Canadá, puede ser en los pontones, aunque los pontones realmente ya está bastante bien. Posiblemente haya novedades en el suelo, esto todo lo estoy diciendo yo de suposición, así que veremos dónde traen esas mejoras Aston Martin, que sobre todo también lo que intentarán es conseguir un mejor rendimiento en casi cada circuito, porque sabemos que hay ciertos circuitos a los cuales no se adaptan del todo bien. ¿Debería de ir Aston Martin bien en Silverstone? No debería ser un circuito que se les dé mal, no es Austria, deberían de poder rendir mejor, ser más competitivos, aunque hay un equipo que vamos a hablar, porque además trae mejoras, que en teoría debería de conseguir ir mejor. También todo esto puede dar exactamente igual lo que os vaya a decir, es el sentido de el equipo que os voy a decir que debería de ir mejor, os lo diré más adelante, porque no es ni siquiera del siguiente equipo que vamos a hablar, pero podría dar exactamente igual lo que vaya a decir, porque si al final los neumáticos benefician a Ferrari y a Aston Martin, pues a lo mejor entonces Aston Martin sale por delante del equipo que os voy a decir. Es decir, es bastante complicado prever lo que podremos ver en Silverstone, sobre todo por ese cambio de neumáticos. Quizá no cambia nada, quizá no cambia los rendimientos, simplemente son un poco bastante, vamos, más duros, entonces pues más o menos vemos los mismos rendimientos y sí que sirve lo que os digo. Yo os voy a decir lo que debíamos de ver a priori sin este cambio de neumáticos, sobre todo, y si no repercute en gran medida. Si repercute en gran medida, pues por supuesto que obviamente lo que os diga podría ser bastante complicado de prever, podría ser bastante difícil de que se acabe cumpliendo, habrá que cogerlo con pinzas. Una cosa que os puedo decir incluso con este cambio de neumáticos es que va a ser raro que no veamos a Red Bull peleando por la victoria. Así que bueno, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sobre el mayúsculo enfado que ha habido de los equipos de Fórmula 1 con la escudería Ferrari. Esto todo viene después del buen rendimiento que han tenido en el Gran Premio de Austria, y la razón viene porque introdujeron grandes mejoras, como ya sabemos, pero es que esas grandes mejoras que introdujeron las habían probado ya en un Filming Day que os lo estuvimos contando aquí. Pues ha habido un enfado muy grande por parte de los equipos porque comentan que eso es
a legal se puede, pero no deberías de hacerlo, va contra la ética del deporte, por así decirlo, y habiendo hecho eso, tuvieron más tiempo para probar esas mejoras, no se limitaron únicamente a los libres 1, consiguieron encontrar un balance perfecto para el monoplaza y de esa forma tener un mejor rendimiento en Austria y de una forma mucho más sencilla, porque si no lo hubieran hecho, hubieran tenido ese peor rendimiento. Ese ha sido un cabreo mayúsculo que nos ha informado Automotor Unesport. Recordamos que usaron hasta no solo el Filming Day, porque hemos mencionado esto en el Filming Day, que es lo que, por si acaso no lo visteis, por ejemplo, os lo cuento, la semana previa al Gran Premio de Austria, Ferrari estuvo haciendo un Filming Day en Fiorano, en su circuito, en el circuito que tienen en Maranello. Estuvieron realizando ese Filming Day y ahí llevaron ya las actualizaciones. Para empezar, el tema del Filming Day, que hay gente que todavía lo preguntaba en su día, lo respondí, pero bueno, por si acaso ahora os lo preguntáis, ¿se puede hacer un Filming Day? Se pueden hacer 2 Filming Days durante el año. Uno se utiliza a principios de temporada, otro lo puedes usar a lo largo del año. El Filming Day en teoría está hecho para recoger contenido audiovisual, pero si tú lo realizas, en teoría no deberías de probar actualizaciones, pero no hay nada que te limite a que no lo hagas. Es decir, ahí es el momento en el que puedes usar este monoplaza. Si tú haces un test privado, tienes que usar el monoplaza de hace 2 años. Eso se cambió para que no hubiera test de los equipos más grandes que hicieran muchísimos test y así tuvieran muchísima ventaja. Esto anteriormente sí que ocurría, eso se quitó para que tuvieran esa igualdad de condiciones. Entonces, el único momento en el que lo puedes hacer es en ese Filming Day. No deberías de usar mejoras por no ganar esa ventaja, ¿no? Pero no hay nada que te lo impida. Entonces, Ferrari es lo que hizo. Además, también llevó mejoras en el test de Pirelli que realizaron con los neumáticos de 2024 junto a Mercedes después del Gran Premio de España. Ahí también llevaron esas mejoras y con estos 2 test es con lo que habrían conseguido un mejor balance. Entonces de ahí viene ese enfado mayúsculo que viene por parte de los equipos de Fórmula 1, porque de esa forma consiguieron un mejor balance, consiguieron entender más el monoplaza, esas mejoras, tener más horas que simplemente los libres 1 que tuvimos en Austria porque había formato sprint y conseguir para la clasificación tener un mejor entendimiento, saber exactamente qué setup poner y tener ese mejor rendimiento. Así que eso es lo que ha pasado también con el equipo Ferrari, que no se van a quedar atrás, y Frédéric Vasseur nos confirmó durante el Gran Premio de Austria, después de que concluyera, que seguían trayendo mejoras, introdujeron grandes mejoras en el Gran Premio de Austria, sobre todo además de las mejoras en el alerón, que eran las más visibles, introdujeron mejoras en el fondo del monoplaza, que es sobre todo donde han conseguido esa mejoría, ese boost, por así decirlo, que ha conseguido el equipo Ferrari. Aún así, en Austria ya de por sí se esperaba que fueran a rendir bien. Y después de la conclusión del Gran Premio, donde Charles Leclerc consiguió acabar en segundo puesto, pues el jefe del equipo Ferrari nos confirmó que el siguiente Gran Premio van a traer mejoras. ¿Dónde va a traer mejoras a Ferrari? Ahora lo comentamos, pero bueno, las declaraciones que dijo en Sky Sports al concluir la carrera es: estamos haciendo un buen trabajo tanto en la pista como en Maranello. Llevaremos más mejoras a Reino Unido y queremos seguir luchando en lo que creo que será una larga batalla hasta el final de temporada. Eso es lo que nos confirmó el jefe del equipo Ferrari, que dónde va a mejorar Ferrari para esta siguiente carrera, dónde van a seguir teniendo mejoras en el SF23. Pues las mejoras, según nos comenta Motorsport Italia, van a ser mejoras en el difusor, unas mejoras lo cual van a mejorar el aspecto aerodinámico, van a completar las mejoras que ya llevaron en Austria, conseguir un mejor aspecto aerodinámico y en teoría conseguir mejor rendimiento en Silverstone. Esa es la intención que tiene Ferrari con este nuevo difusor que probarán en Silverstone, carrera que consiguieron ganar el año pasado y que veremos cómo consiguen rendir. La intención es esa, la intención es conseguir rendir algo mejor, van bastante motivados y esa es la información que hay desde Motorsport Italia. El paquete de Austria se sumará a una actualización en el difusor trasero. El SF23 adquirirá un aspecto aerodinámico más completo junto a las adaptaciones que se han previsto para la histórica pista inglesa. Eso es lo que nos comentaban desde Motorsport Italia, que Motorsport Italia también tiene muy buena información. Obviamente siempre os intentamos traer información de Automotor Unesport porque en temas de mejoras son los mejores, pero desde luego que medios italianos y con Ferrari no fallan. Entonces van a traer esas mejoras en ese difusor y completarán, son unas mejoras que al final es para completar ese paquete de mejoras que ya llevaron en Austria, no es que sean unas mejoras que vayan a seguir trayendo a casi cada carrera, sí que lo intentan hacer, pero es al final completar ese paquete que no les dio tiempo a meterlo en Austria. Ya rindieron bien ese circuito, ahora lo hablaremos adelante, pero tampoco a Ferrari sería el circuito que mejor se les debería de dar. El año pasado consiguió ganar Carlos Sainz, lideraba a Charles Leclerc, pero con todo el tema del coche de seguridad, que a Leclerc no le pararon, que a Carlos Sainz sí, pues al final Carlos Sainz además pudo conseguir adelantarle y acabar consiguiendo esa victoria. Pero sobre todo esto viene condicionado porque Verstappen tuvo problemas y no pudo estar en esa zona alta, tuvo problemas de que tuvo roto el fondo plano. Si no hubiera sido por eso,
caso Verstappen hubiera ganado porque era quien más ritmo tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues con estas mejoras que van a introducir en el difusor, sobre todo la intención de Ferrari es tener esa mente puesta en pelear con Mercedes y Aston Martin. Sí. Hay muchos que a lo mejor estáis pensando, deberían de tener la mente puesta en pelear con Red Bull. Es lo que os hemos dicho siempre. Que no, Ferrari no es la alternativa ahora a Red Bull, como no lo era Mercedes en el Gran Premio de España y como no lo ha sido Aston Martin en toda esta temporada. Red Bull sigue muy lejos. Si no cambia con el tema de los neumáticos, no va a cambiar a lo largo de toda la temporada. La pelea está por el subcampeonato, ya lo sabemos. Y Ferrari además ahora mismo está cuarto. Por lo tanto, tienen que intentar llegar a ese grupo que está ahora mismo entre Mercedes y Aston Martin, que están ahí muy cerca los dos. Ferrari está un poco más de 20 puntos, entre Mercedes y Aston Martin se separan únicamente 3 y creen que Frederick Vasseur además comenta que van en la dirección correcta. Esa es la intención, no están cerca de Red Bull porque aun pese a que Leclerc hubiera quedado segundo, aunque veáis que a lo mejor si vais a la tabla de tiempos y decís, bueno, pues ha quedado a 5 segundos. Ha quedado a 5 segundos con una parada extra de Max Verstappen para hacer la vuelta rápida. Estaba a más de 25 segundos. Hubiera quedado a 25 segundos. Es decir, es la misma distancia casi en general que en todas las carreras. Es la misma distancia que tuvo Hamilton en el Gran Premio de España. Es la misma distancia que tuvo... No sé, os voy a poner el caso, Fernando Alonso en el Gran Premio de Miami en comparación con los dos Red Bull. No es la misma distancia que tuvo, por ejemplo, Alonso contra Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá, porque sí que quedó algo más cerca, quedó a 9 segundos. Y eso sí que fue real, esos 9 segundos. Entonces, esa es la intención de pelear contra Mercedes y Aston Martin. Lo que comenta Frederick Vasseur es, si echamos la vista atrás, tuvimos una buena carrera en Canadá. Recordemos que ahí lo que les falló fue la clasificación. De no ser por eso, a lo mejor ahí sí que hubieran podido pelear más cerca, pero Canadá era un circuito que se estaba bien. Ahora hablaremos de Silverstone. Y dice, y hemos confirmado el progreso realizado en un diseño de pista completamente diferente, con una superficie diferente. Todavía tenemos que dar otro paso adelante si queremos pelear con Red Bull y estamos trabajando duro para lograrlo. Comenta eso Frederick Vasseur. Canadá y Austria son dos circuitos completamente diferentes, son dos circuitos con trazados diferentes, son dos circuitos con asfaltos diferentes, pero los dos le viene bien. Ese es el punto en el caso de Ferrari. ¿Por qué le viene bien Canadá? Porque tiene largas rectas, porque las curvas son casi todos chicanes, no hay mucha degradación, al final Canadá les viene bien. ¿Por qué les viene bien Austria? Las curvas son también muy cortas, sobre todo primer y segundo sector. El segundo sector ya al final y el tercer sector sí que hay curvas más largas, que ahí es donde perdían con Red Bull, pero las rectas y sobre todo la degradación trasera, no delantera, le viene muy bien a Ferrari porque Ferrari tracciona bien y gestiona mejor los neumáticos traseros que los neumáticos delanteros. Por esa razón le venía bien estos dos tipos de circuito. Recordemos que, y esto lo ha dicho Charles Leclerc, que ya lo hemos tratado en este canal, Silverstone no es el circuito que mejor se les dé. Ya os he puesto el caso de lo que ocurrió el año pasado, que al final consigue Carlos Sainz ganar, Leclerc estuvo liderando toda la carrera, pero también se vio condicionado por el problema que tuvo Verstappen, que se comió una parte de fibra de carbono, al final eso acabó debajo del monoplaza, le acabó fastidiando el suelo y eso se fue echando para atrás más Verstappen porque no tenía ritmo. Entonces esa fue la razón por la que vimos a los Ferrari en posiciones más altos. Si no, realmente tenían menos ritmo el año pasado que lo tenía Red Bull, porque luego Checo además también tuvo problemas. Y entonces se dio un golpe contra, si no recuerdo mal, fue Charles Leclerc. Se dio un golpe en el principio de la carrera y eso también le lastró, que luego acabó segundo consiguiendo remontar y demás, pero no estuvo en la pelea nunca por la victoria. Entonces eso nos lo ha dicho el propio Charles Leclerc. La razón por la que van mal en este circuito, aparte de la degradación, que todo eso hay que cogerlo con pinzas, como ya hemos comentado, debido al cambio de neumáticos, sobre todo por las zonas de curvas de alta velocidad. Hay muchas de ese estilo y eso le viene bastante mal a Ferrari, como le vino mal, por ejemplo, en el Gran Premio de España, sobre todo en términos de ritmo de carrera. En ese sentido les viene mal y eso nos lo ha llegado a adelantar Charles Leclerc y es lo que deberíamos de ver en este circuito. Repito, y lo he dicho al principio del vídeo, todo lo que os diga con relación a cómo deberían de ir este fin de semana puede cambiar dependiendo de cómo funcionen los neumáticos, así que en ese sentido veremos cómo acaban funcionando y ahí ya, pues ya sí que sí, podremos sacar más conclusiones. No solo Ferrari, no solo Aston Martin traen mejoras, también viene con mejoras el equipo Mercedes. Y os había dicho cuando estábamos hablando sobre Aston Martin que había un equipo que era posiblemente el favorito en la zona de Mercedes, Ferrari y Aston Martin para ser el líder de estos tres en este fin de semana. Ese equipo es Mercedes.
Repito, todo depende de los neumáticos, pero ese equipo va a ser Mercedes. ¿Por qué? Bueno, Mercedes para empezar va a traer mejoras este fin de semana. Va a traer otro gran paquete de mejoras después del gran paquete de mejoras que introdujeron en Mónaco, que ya sabemos que cambiaron radicalmente el concepto del monoplaza. Van a traer mejoras y sobre todo las mejoras van a ir enfocadas en el alerón delantero. Esa es información de Automotor Unesport y según datos del túnel de viento que nos informa el medio alemán, que además Mercedes es un equipo alemán, por lo tanto, si ya de por sí Automotor Unesport tiene muy buena información en cuanto a mejoras de Mercedes, quizá las tienen mejor aún, comentan que debe de ser un paso adelante bastante prometedor. Además también nos han informado, ya os lo comento, que en Spa-Francorchamps, que es después de 2 carreras, tendremos después de Silverstone, Hungría y luego Spa, también vendrán mejoras en el parte de Mercedes. Bastante interesante, veremos cómo se replican estos datos en el túnel de viento. Una cosa que consiguió Mercedes con el gran cambio de concepto de monoplaza que realizaron en Mónaco es que los datos en el simulador se repliquen en carrera, se repliquen en la pista, porque es algo que no les pasaba. Los datos en el simulador de Mercedes para 2022 con el concepto sin pontones les decían que iba a volar. Los datos que recibían en el simulador era que iban a dominar la parrilla por largo, nadie les iba a poder igualar y luego vimos el rendimiento que tuvieron en 2022. Nunca llegaron a conseguir replicar los datos que recibían con el simulador, ponerlos en pista. Sí que a partir de que cambiaron el concepto de monoplaza se asemejaron más al concepto de Red Bull, de Aston Martin, de ahora también Ferrari, de ahora también McLaren. Mercedes se adaptó a él a partir del Gran Premio de Mónaco y ahí ya empezaron a tener los mismos datos que tenías en el simulador en carrera. Entonces, si los datos en el simulador les dicen que va a ser un paso adelante y que van a conseguir mejorar gracias a esas mejoras en el alerón delantero, pues puede llegar a ser así. Todo dependerá del tema de neumáticos, pero Mercedes además es un equipo que sí que debería de rendir bien este fin de semana. Hamilton logró un podio el año pasado cuando Mercedes era claramente inferior a Ferrari y a Red Bull. Justo lo contrario de Ferrari, es decir, las curvas de velocidad alta les viene muy bien, como les vino en España. Entonces, es justo el contrario de que Ferrari en ese caso. Les vienen bien esas curvas de alta velocidad. Sí que es verdad que hay bastante degradación y Mercedes está en términos de degradación peor que Aston Martin y que Red Bull. Ahí podría jugarles una mala pasada, pero bueno, todo el tema de los neumáticos, de los cambios, pues lo que os estoy diciendo podría cambiar. Yo os digo que en teoría a priori, antes del cambio de neumáticos, deberían de ser el segundo equipo. Que luego cambie con los neumáticos es que al final no sabemos cómo va a acabar funcionando. Pero una persona que tiene además mucho interés en este Gran Premio de Gran Bretaña, espera hacerlo bien y confía en el rendimiento de su equipo después de las mejoras que van a introducir, es George Russell. Un George Russell que, por cierto, además en el Gran Premio de Gran Bretaña nunca ha podido competir con un coche competitivo, porque todos los grandes premios que ha corrido aquí ha sido con Williams, con la excepción de la temporada pasada, pero la temporada pasada estuvo involucrado en aquel accidente fortísimo de George Russell que acabó dado la vuelta, que acabó rompiéndose además la parte antivuelco del monoplaza, que se salvó por el halo, todo ese accidente que ya todos sabemos. George Russell estuvo involucrado y no pudo tampoco continuar. Por lo tanto, viene con muchas ganas de hacerlo bien en su Gran Premio de casa, porque es un piloto británico y además ha hablado al respecto sobre las mejoras después del Gran Premio de Austria que vivimos. Y lo que dice es: Silverstone volverá a ser un paso en la dirección correcta, similar al que vimos en Barcelona, que realmente en Barcelona no llevaron mejoras, es decir, es lo que os estoy diciendo, en Mónaco llevaron esas mejoras, pero Barcelona se adaptaron bien. Aquí sí que llevan mejoras y además en Silverstone se deberían de adaptar bien. Así que bueno, sigue diciendo George Russell, dice, pero como ya hemos mencionado, hemos evolucionado de la manera correcta. El equipo en Brackley y aquí en la pista están haciendo un trabajo fantástico para cerrar la brecha. Así que esas son las palabras de George Russell que dijo con respecto a las mejoras. Esperan grandes cosas por parte de Mercedes, es otro de los equipos que va a introducir mejoras. Y el último de los equipos que va a traer mejoras es el equipo McLaren. Y sí, van a traer mejoras por parte de McLaren. Esto no es información nueva porque además ya os habíamos contado en el canal qué mejoras iban a traer, pero por si acaso os las vamos a refrescar. Van a introducir más mejoras después de un grandísimo cambio que han introducido en Austria, con ese gran rendimiento que pudimos ver rendirles en el Red Bull Ring, consiguiendo... Ahora vamos a hablar además de los datos que tuvo McLaren en el Red Bull Ring, que fueron muy prometedores, pero bueno, ya tuvieron ese gran paquete de mejoras. Os recuerdo lo que trajeron, que fue un nuevo fondo plano, nuevos pontones y nueva cubierta de motor. Esos fueron los cambios que realizó el equipo McLaren en el Gran Premio de Austria. Únicamente en el monoplaza de Lando Norris, en el coche de Oscar Piastri, esas mejoras van a estar este mismo fin de semana. En teoría también las mejoras que traen para este fin de semana, pero bueno, a lo mejor en el caso de Oscar Piastri
Quizá puede ser que vayan un poco más retrasadas porque de por sí no se informó que Oscar Piastri no iba a llevar esas mejoras en Austria, no las acabó llevando, por esa razón vimos un rendimiento tan pobre en comparación con Lando Norris. Ese paquete de mejoras de Austria sí lo va a llevar, lo que no sé si va a llevar las nuevas alerones que va a llevar Lando Norris seguro en este Gran Premio de Gran Bretaña. Van a introducir mejoras en los alerones delanteros y en los alerones traseros por parte del equipo McLaren para seguir intentando mejorar el MCL60 que ya ha mejorado bastante en el Gran Premio de Austria. Veremos si lo lleva al final Oscar Piastri, pero Piastri está muy motivado por las mejoras, por lo menos por recibir ese gran paquete de mejoras que introdujeron en Austria, porque aunque traigan mejoras, sobre todo las importantes fueron las que llevaron en Austria. Esto pues es intentar mejorar un poco más, intentar pulirlo un poco más. Ya os informo también que van a llevar mejoras en Hungría, que es la siguiente carrera, y va a ser mejoras en las mecánicas del coche. No debe ser un cambio radical tampoco. Sí que el de Gran Bretaña debe ser un funcionamiento mejor, el de Hungría debería ser un funcionamiento mejor, pero que no se debe ver tanto traducido en la pista, en teoría. Así que esas son las mejoras que va a introducir McLaren, que os recordamos que McLaren va a llevar ese diseño cromado que está trayendo controversia de gente que le ha gustado, de gente que no. Yo ya os di mi opinión, tenéis vídeos anteriores donde lo hemos hablado, pero simplemente os lo recuerdo. Y para finalizar con el tema de McLaren, vamos a hablar acerca de los datos que tuvimos en el Gran Premio de Austria y McLaren fue el tercer mejor equipo de toda la parrilla, que obviamente eso se traduce fácilmente porque vimos a los Red Bull, que están los dos Red Bull, está Max Verstappen y está Sergio Pérez, vemos a Charles Leclerc en segunda posición y en cuarto vemos a Lando Norris, quizá podríamos decir cuarto Carlos Sainz tal y como acabaron en pista y quinto Norris, me da exactamente igual, nos vale para lo que estamos hablando al final, en ese sentido se puede ver claramente, ¿no?, que fue por delante de los Aston Martin y por delante de los Mercedes, pero es que los datos se traducen así, quiero decir, podrían haber tenido un buen ritmo de clasificación y que luego se hubieran podido defender o algo por el estilo y que por esa razón hubiera quedado por delante. No siempre el resultado es lo que te indica, pero es que sí que los datos consiguen indicarte de que fueron el tercer mejor equipo, superiores a Aston Martin y superiores a Mercedes, no solo por lo que pudimos ver en los resultados finales. La razón de esto, bueno, pues han mejorado en casi todos los aspectos. En curvas de alta velocidad, McLaren solo fueron superados por Red Bull. Eso es un cambio muy grande. Tenían una desventaja en España, en teoría, aproximadamente del 1% en el momento en el que pasaban por las curvas de alta velocidad, que claro, un 1% cada vuelta en comparación con Red Bull, pues es muchísimo. Ahora han pasado del 1% al 0,7%. Es una ventaja bastante grande que pasas de simplemente estar por detrás de Red Bull en ese aspecto. En ritmo de carrera, la mejora ronda el 0,2, según están diciendo. Todos estos datos, por cierto, son de Fórmula.1. Si queréis ver los datos en específico, detallados, os recomiendo que os lo vayáis a ver en el artículo que tienen. Yo os estoy diciéndolo así en modo de resumido. La mejora ronda el 0,2, es decir, que han mejorado 2 décimas por vuelta con relación a lo que habíamos podido ver antes. Es un cambio bastante prometedor, aunque realmente 2 décimas por vuelta es más de lo que necesitaban anteriormente. También puede ser que a lo mejor tenga parte de demérito Aston Martin y Mercedes, que no se adaptaban bien a este circuito. Todo esto además, ese 0,2... Estas 2 décimas por vueltas es respecto a Canadá. Y para finalizar dicen que el rendimiento mejoró en carrera tras una carrera casi lineal hasta llegar a las 7 décimas, alrededor de un segundo en un circuito clásico de mejora en Austria respecto al inicio de temporada. Para que lo entendáis bien, han mejorado casi 7 décimas en comparación con Bahrein por vuelta. Sería impresionante si eso lo consiguen traducir en el resto de circuitos. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, ojalá que sea así, ojalá que en Silverstone sigan a este nivel, ojalá que tengamos otro equipo en la zona alta. Supondría ya no 4, que eran los equipos que teníamos en la zona alta este año y estábamos encantados, sino 5 equipos en la zona alta y además uno de ellos otro equipo histórico como lo es McLaren, que desde luego que obviamente se lo merecen, es uno de los equipos que yo querría ver en la zona alta, junto también al equipo Williams, aparte de los que ya lo están. Bueno, me gustaría ver a los 10 equipos de la Fórmula 1, pero por supuesto en ese sentido es bastante complicado. Así que esos son los datos que han traído McLaren en ese Red Bull Ring, en esa carrera, y son el tercer mejor equipo, solo superados por Ferrari y por Red Bull en la última carrera. Y ya para finalizar, la última noticia os la teníamos que comentar y cerramos con este vídeo. Lo he intentado hacer lo más conciso posible, nos podríamos haber extendido más en casi cada tema, pero bueno, para que no se fuera el vídeo a 50 minutos, lo hemos hecho de esta forma. Si queréis más detalles me los podéis dejar en los comentarios y yo os haré llegar todos los detalles que queráis al respecto sobre estas mejoras. Y ya para finalizar, una actualización que tenemos al respecto sobre lo que podemos llegar a vivir en este Gran Premio de Gran Bretaña. Bueno, pues básicamente Brad Pitt, sí, el actor, va a tener su propio box este fin de semana. Bueno, no Brad Pitt, lo va a tener Sonny Hayes. ¿Quién es Sonny Hayes?
es el personaje de la película que está haciendo Brad Pitt de la Fórmula 1. A partir de este Gran Premio de Gran Bretaña ya se informó hace mucho tiempo, se informó de una manera muy extraña que se empezó a decir que si iba a correr Brad Pitt en una carrera oficial de Fórmula 1, eso se empezó a decir, que hubo gente incluso bromeando. Luego se dijo que iba a salir en la vuelta de formación para grabarlo, además, liderando la vuelta de formación para grabarlo además con los coches de Fórmula 1 reales. Y realmente, en teoría, no se sabe bien cómo va a ser, pero en teoría va a funcionar, que van a salir en las horas muertas, en las horas en las que no hay actividad en pista, y de esa forma van a poder grabar a ese Brad Pitt, vamos a decir Sonny Hayes, que es el personaje, van a poder grabar a Brad Pitt con ese Fórmula 2, que va a conducir un Fórmula 2, que ya es bastante, va a conducir un Fórmula 2 adaptado por Mercedes para que sea lo más parecido a un Fórmula 1, que sabemos que además los Fórmula 2 son bastante diferentes actualmente a los Fórmula 1 actuales. Estará pilotando ese Fórmula 2 para la película Apex, que se llama la película para la Fórmula 1, y esto es a partir de Silverstone, es decir, va a estar en Silverstone, pero en teoría comentaron que iban a seguir en los siguientes grandes premios. No se sabe exactamente hasta cuándo. Yo os diría que mi apuesta en este sentido, bueno, que va a ser toda la gira europea, es decir, todavía nos quedan esas 3 carreras, parón del verano, es decir, nos queda Silverstone, nos queda Hungría, nos queda Spa, parón de verano y luego nos queda Zandvoort y nos queda Monza. Esas son las carreras que nos quedan en Europa. Yo diría que esas carreras en las que vamos a poder ver a Brad Pitt rodando para esta película de Fórmula 1. Diría yo que aún así, obviamente, como digo, no se tiene información suficiente y puede ser que necesiten más planos y se vayan también a las siguientes carreras. Luego viene Singapur, viene Japón, viene Qatar, vienen varias carreras, así que bueno, eso es lo que se sabe al respecto sobre ello. Y ya tiene, Brad Pitt ya tiene box en el paddock de la Fórmula 1. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Si sois nuevos, darle un like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo, que seguimos hablando de Fórmula 1. Un saludo.